La Unión Soviética envió una división entera para matar a un solo hombre. Enviaron francotiradores, enviaron artillería, enviaron reconocimiento aéreo. Nada de eso funcionó. El hombre a que perseguían pesaba menos de 70 kilogramos. Portaba un rifle más antiguo del siglo XX y jamás había recibido entrenamiento militar formal. Era agricultor. Criaba abejas. Vivía solo en una aldea tan pequeña que apenas figuraba en los mapas militares. Y en el invierno de 1939, se adentró en un bosque helado y desmanteló sistemáticamente uno de los ejércitos más grandes del planeta, con un disparo cuidadosamente colocado. Esto no es mitología. Es la historia documentada, verificada y aún incompleta de Simoaya, el hombre a que el mando soviético llegó a llamar la Muerte Blanca. Y para comprender lo que hizo y por qué sigue siendo importante, es necesario primero comprender el mundo que creó las condiciones para que ocurriera. Para el otoño de 1939, Europa ya había comenzado su colapso hacia la Segunda Guerra Catastrófica del siglo. Alemania había absorbido Polonia. El pacto Molotov-Ribbentrop, esa cínica arquitectura de no agresión mutua entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, había dividido discretamente a Europa del Este en esferas de influencia, como una herencia repartida entre herederos indiferentes. Finlandia, situada en el extremo noroeste de la ansiedad estratégica soviética, se había convertido en un problema que Moscú había decidido resolver antes de que nadie pudiera objetar. La demanda soviética era territorial y se formulaba, como siempre ocurre con estas demandas, en términos de seguridad. El istmo de Karelia, el estrecho corredor terrestre que conectaba la frontera sur de Finlandia con Leningrado, se encontraba incómodamente cerca de la segunda ciudad de la Unión Soviética. Los planificadores soviéticos querían una zona de amortiguación. Querían que las tierras finlandesas se reposicionaran como territorio soviético, y presentaron este deseo a los negociadores finlandeses en octubre de 1939 con la particular confianza de una institución que nunca había considerado seriamente la posibilidad de una negativa. Finlandia se negó. La decisión no fue irracional, aunque requirió una determinación nacional específica. La independencia finlandesa apenas cumplía 20 años en 1939, declarada en el caos de 1917, mientras el imperio ruso se desintegraba en sus confines. El recuerdo de la subordinación a una potencia superior no era abstracto ni histórico. Era vivo, inmediato y estaba arraigado en los cuerpos de una generación que había construido un país a partir de los escombros del imperio. Ceder territorio bajo presión no era simplemente un cálculo militar, era un cálculo existencial. En ese ambiente cargado de tensión, Simoaya había vivido una vida de normalidad casi agresiva. Nacido en 1905 en Rautjärvi, un municipio del sureste de Finlandia cuya principal característica distintiva era su proximidad a la misma frontera que ahora se negociaba, Aya se crió en la peculiar naturaleza de la vida rural finlandesa. La tierra era fría, boscosa y exigente, como la tierra se vuelve exigente cuando ofrece subsistencia en lugar de abundancia. Cazaba, cultivaba, competía en competiciones locales de tiro con una constancia que atraía la atención regional, pero nada más. A finales de sus 20 años, había completado el servicio militar obligatorio, alcanzando el grado de cabo, y regresó a la vida civil sin ambiciones aparentes más allá de la cosecha de la siguiente temporada. Sin embargo, lo que esos años en el bosque habían producido realmente no aparecía en ningún documento ni registro de competición. Habían producido a un hombre cuya relación con el frío, el silencio, la distancia y la paciencia se había calibrado durante décadas hasta convertirse en algo que carecía de clasificación militar, porque ningún ejército había concebido aún la necesidad de una. Entendía la nieve como los ingenieros entienden las estructuras portantes, no como una superficie sobre la que desplazarse, sino como un sistema con propiedades que podía manipularse, explotarse y usarse como cobertura o arma, dependiendo totalmente de la sofisticación de la persona que interactuaba con él. Entendía el bosque finlandés no como terreno, sino como arquitectura. Un entorno tridimensional con líneas de visión, sombras, propiedades acústicas y comportamientos térmicos que recompensaban al observador que había pasado suficiente tiempo en él como para dejar de ser un visitante y convertirse, funcionalmente, en un componente de él. Cuando la Unión Soviética cruzó la frontera finlandesa el 30 de noviembre de 1939, tras un incidente fronterizo simulado en Mainila que no engañó a nadie, pero que proporcionó la documentación diplomática necesaria, Finlandia movilizó sus reservas. Entre ellas se encontraba un granjero de 34 años de Rautjärvi,
quien se presentó al servicio, recogió su equipo y fue asignado a posiciones defensivas a lo largo del río Colla. Él trajo su propio rifle. Una Sako M/diagonal 28-30 de fabricación finlandesa, recámara para 7,62 por 53 milímetros R, solo con miras de hierro, sin mira telescópica, sin modificaciones más allá del cuidado básico de quien entendía que una herramienta mantenida con disciplina rinde con disciplina. El arma, para los estándares técnicos de 1939, no tenía nada de especial. En las manos se la portaban hacia la gélida línea de árboles del sector de Colla. Se convertiría en algo que el ejército soviético no tenía vocabulario para describir. El bosque lo recibió. La guerra comenzó. Y en algún lugar de Moscú, en las salas de planificación operativa donde se trazaban cronogramas de victoria de 11 días con la confianza despreocupada de instituciones que nunca han sido puestas a prueba, nadie había pensado en lo que les aguardaba bajo la nieve. La 44ª División Soviética no creía en fantasmas. Creía en la superioridad numérica. 160.000 soldados habían cruzado a territorio finlandés cuando la Operación Mainila desencadenó la Guerra de Invierno el 30 de noviembre de 1939. La lógica militar era simple, casi insultante en su confianza. Finlandia tenía una población de 3,7 millones. La Unión Soviética tenía 170 millones. El cálculo parecía menos bélico y más aritmético. El mariscal Kirill Meretskov proyectó una campaña de 11 días. Lo que siguió, en cambio, fue uno de los reveses militares más humillantes del siglo XX, y en el centro de este, apenas visible contra la corteza blanca de un abedul, estaba un granjero de 34 años de Rautjärvi que nunca había asistido a un solo día de entrenamiento militar formal. Simo Aya operaba con base en un principio que la doctrina militar aún no había articulado plenamente. La invisibilidad no se trata de ausencia, sino de integración total con el entorno. Vestía completamente de blanco, un camuflaje que el ejército finlandés aún no había estandarizado, pero que Aya había intuido tras décadas de caza en la nieve. Llegaba a sus posiciones antes del amanecer, a menudo permaneciendo inmóvil durante horas antes de que un solo soldado soviético entrara en su campo de visión. Donde otros francotiradores usaban miras telescópicas, que captaban la luz, empañaban el frío y obligaban al tirador a levantar el perfil. Aya usaba exclusivamente miras de hierro. Esto no era tradición, era geometría. Las miras de hierro le exigían agachar la cabeza varios centímetros cruciales. En un paisaje donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en milímetros de silueta expuesta, esos centímetros lo eran todo. Luego estaba la nieve. Antes de cada sesión, Aya apilaba nieve suelta delante de la boca de su rifle. Al disparar, el gas en expansión que normalmente levantaría una nube de nieve visible, la señal más peligrosa de un francotirador, era absorbido y dispersado. Los contrafrancotiradores soviéticos, buscando la reveladora nube de nieve removida, no encontraron nada. Estaban buscando a un hombre que había borrado metódicamente todo rastro visual de su propia existencia. La tasa de bajas acumulada entre noviembre y diciembre de 1939 y enero de 1940 no fue solo tácticamente significativa, fue psicológicamente desestabilizadora. Las unidades soviéticas que entraban en el sector del río Colla comenzaron a exhibir lo que los comandantes documentaron como parálisis posicional, una incapacidad para moverse en campo abierto, un contagio de vacilación que se propagaba entre las filas más rápido que el frío o el hambre. Los oficiales no podían motivar a sus hombres para avanzar a través de claros que, estadísticamente, se habían convertido en campos de ejecución. El bosque se había convertido en una sentencia. La respuesta de Moscú se intensificó por etapas, cada una de las cuales fue una silenciosa admisión de fracaso. Primero llegaron los equipos de contrafrancotiradores, tiradores entrenados desplegados específicamente para localizar y eliminar a un solo soldado finlandés. No regresaron. Luego llegó la artillería. Descargas indiscriminadas dirigidas a las líneas de árboles, intentando eliminar con volumen lo que la precisión no podía alcanzar. Las descargas desplazaron el terreno, destrozaron árboles y no lograron nada significativo. Aya simplemente se movió. Lo que el mando soviético no comprendió fue que no se trataba de un francotirador que operaba dentro de una línea defensiva. Se trataba de un hombre que era la línea defensiva. Un instrumento humano singular que funcionaba con una consistencia que la guerra industrial, con toda su maquinaria y masa, no podía replicar ni neutralizar. En febrero de 1940, el recuento superó las 500 muertes confirmadas en menos de 100 días de combate. La cifra en sí misma exige ser interrogada.
500 muertes confirmadas, verificadas por el mando finlandés con la conservadora metodología de exigir corroboración, se traducían en una tasa de aproximadamente 5 soldados al día, todos los días, con temperaturas que regularmente descendían por debajo de los menos 40 grados centígrados. En condiciones donde las armas atascaban, donde la congelación dejaba a los hombres incombatientes en cuestión de horas, donde incluso el acto de respirar requería una gestión deliberada, Aya mantenía una letalidad que los estadísticos posteriormente tendrían dificultades para contextualizar dentro de cualquier marco conocido de rendimiento humano individual. Los comandantes de división soviéticos comenzaron a solicitar reasignaciones del sector Koyaa. Resultó que el bosque nunca había sido neutral. Simplemente había estado esperando a alguien que entendiera su idioma, y Simo Aya había pasado toda su vida aprendiendo a hablarlo. Las guerras no terminan limpiamente. Se deshacen, hilo a hilo, sector a sector, hasta que el tejido de la violencia organizada simplemente se agota. Para marzo de 1940, la guerra de invierno había entrado precisamente en esa fase de agotamiento terminal. Pero antes de que llegara el silencio, el bosque tenía un último cálculo que resolver. 6 de marzo de 1940. Kala, madrugada. La fecha importa no porque conmemora una batalla, sino porque marca el momento preciso en que la guerra intentó consumir al único hombre al que nunca había logrado tocar. Aya había estado en posición desde antes del amanecer, práctica habitual, rutina sin importancia. Lo que las fuerzas soviéticas no habían logrado mediante equipos de contrafrancotiradores, descargas de artillería, avances coordinados de infantería, ni con el peso acumulado de una de las organizaciones militares más grandes de la historia de la humanidad, una sola bala explosiva ahora lo lograba la despiadada aritmética de la probabilidad. La bala le impactó en la mandíbula inferior izquierda. Lo que siguió no fue dramático en el sentido cinematográfico. No hubo una última resistencia, ningún gesto final, ningún momento de conciencia desafiante. La mitad del rostro de Aya había desaparecido. Los soldados finlandeses que la alcanzaron describieron la herida en términos que sugerían que la supervivencia no era una expectativa razonable. La mandíbula destrozada, la mejilla destrozada, fragmentos de hueso hundidos. Perdió el conocimiento antes de que pudieran moverlo. El personal médico que lo atendió en el campo observó, clínicamente, que hombres con heridas menores habían muerto en menos de una hora. No murió, pero entiende por qué requiere distanciarse del hombre y examinar lo que realmente representó ese momento. Para el 6 de marzo de 1940, la posición estratégica de Finlandia se había vuelto insostenible. La línea Mannerheim, esa extraordinaria proeza de fortificación improvisada que había mantenido a las fuerzas soviéticas durante meses fuera de cualquier proyección militar racional, finalmente se había fracturado bajo el asalto sostenido de la ofensiva reorganizada del Ejército Rojo. El general Semyon Timosenko, quien sustituyó al desacreditado Meretskov, había hecho lo que su predecesor no pudo. Había estudiado el fracaso, reestructurado el enfoque y aplicado la masa con genuina inteligencia táctica en lugar de un impulso burocrático. Las reservas finlandesas estaban agotadas. La munición era críticamente baja. Las matemáticas en las que la Unión Soviética siempre había creído finalmente comenzaban a imponerse. El Tratado de Paz de Moscú se firmaría el 13 de marzo de 1940, 7 días después de que la bala alcanzara a Aya. Esta proximidad no es casualidad, pero tampoco es simple ironía. Es algo estructuralmente más significativo. El factor individual más desestabilizador de la guerra de invierno fue neutralizado justo cuando el resultado de la guerra ya estaba decidido por fuerzas que operaban a una escala completamente distinta. La historia comprimió 2 finales en la misma semana, el final de la guerra de uno solo y el final de la guerra misma. Aya permaneció inconsciente durante 11 días. Cuando recuperó el conocimiento, la guerra había terminado. Finlandia había cedido aproximadamente el 11% de su territorio, incluyendo el estratégicamente vital Istmo de Karelia. La Unión Soviética había logrado sus objetivos territoriales, pero a un coste que repercutió mucho más allá de la mesa de negociaciones. Las bajas soviéticas oficiales siguen siendo controvertidas en las fuentes históricas, pero las estimaciones conservadoras sitúan los muertos entre 125.000 y 170.000. Las pérdidas finlandesas ascendieron a aproximadamente 25.000. La asimetría de ese tipo de cambios se estudiaría, discreta y urgentemente, en instituciones militares de toda Europa, incluyendo, con especial intensidad, en Berlín. Pero el hombre en la cama del hospital aún no sabía nada de esto. Solo sabía que algo le había sido arrebatado, no su vida,
que se había salvado por un margen que los médicos no podían explicar del todo, sino el rostro que llevaba al bosque cada mañana antes del amanecer. El proceso reconstructivo fue lento, incompleto y doloroso, como lo documentan los registros militares en un lenguaje escueto y funcional que despoja de su textura al sufrimiento. Aya eventualmente recuperaría la capacidad física suficiente para funcionar. El rostro que emergió de las cirugías no era el que había apretado contra la culata de un rifle durante 100 días de guerra ártica. Lo que se intentó contra él requiere un reconocimiento directo. El ejército soviético, en sus últimas semanas de la guerra de invierno, había destinado los recursos de una superpotencia a la eliminación de un solo granjero finlandés. Las unidades de artillería habían fijado las coordenadas del mapa basándose en las posiciones estimadas de los francotiradores. Se habían desplegado tiradores especializados con órdenes que equivalían a un asesinato. El reconocimiento aéreo había intentado localizar a un hombre que pesaba menos de 70 kilogramos y se movía por terreno boscoso con la paciencia de quien se ha pasado la vida comprendiendo que la quietud, no la velocidad, es la máxima expresión de poder. Todo había fracasado. Solo la probabilidad, con sus cálculos fríos e indiferentes, había logrado finalmente lo que la fuerza militar organizada no pudo. Hay una cualidad específica en el silencio que debió de ocupar ese hospital en los días posteriores al 6 de marzo. Un hombre que había operado al límite de la capacidad humana, cuya existencia se había reducido a controlar la respiración, el frío, la distancia y el tiempo, ahora yacía inmóvil, dependiente de otros para sobrevivir de una forma que nunca se había permitido en el campo. La inversión es casi arquitectónica en su plenitud. Afuera, la nieve seguía cayendo en el sector de Koyala. Las posiciones que Aya había ocupado estaban vacías. Los soldados soviéticos que habían aprendido a moverse solo de noche, a mantener la cabeza por debajo del campo de visión y a considerar el terreno abierto como una sentencia de muerte, ahora se movían por claros que ya no tenían importancia. La presión se había disipado. El fantasma se había esfumado. Pero el fantasma, contra toda probabilidad, aún respiraba. Simo Aya vivió hasta el 1 de abril de 2002. Ese solo hecho tiene un peso que ninguna estadística sobre la guerra de invierno puede absorber por completo. La Unión Soviética, la institución que había desplegado los recursos de una división entera para intentar eliminarlo, se derrumbó en 1991. Aya sobrevivió 11 años. Murió a los 96 años en una residencia de veteranos en Amina, Finlandia, tras haber pasado las 6 décadas transcurridas haciendo lo que siempre había hecho antes de que la guerra interrumpiera su vida: cultivar, cazar y hablar solo cuando tenía algo que decir. La historia tiende a mitificar a sus figuras más letales. Las transforma primero en símbolos y después en seres humanos, hasta que la textura real de su existencia se vuelve irrecuperable bajo el peso acumulado de la narrativa. Aya se resistió a este proceso, no por esfuerzo deliberado, sino por el mismo temperamento que lo había vuelto peligroso en el bosque. No le interesaba la historia que el mundo quería contar sobre él. Cuando los periodistas llegaban con preguntas diseñadas para extraer confesiones o revelaciones, respondía de la misma manera que había abordado sus puestos de tiro, con economía, paciencia y la mínima exposición posible. Cuando una vez le preguntaron cómo se había sentido a matar a tantos hombres, respondió, con una frialdad que los periodistas siempre malinterpretaron como frialdad, que había hecho lo que le dijeron y lo había hecho lo mejor que pudo. Esta respuesta no es evasión, es precisión. Comprender lo que Aya realmente representó requiere separar al hombre de la mitología y examinar la realidad estructural que su actuación expuso. La guerra de invierno, en su núcleo analítico, fue una colisión entre dos teorías de poder militar completamente diferentes. La Unión Soviética operaba con base en la doctrina de la masa, la creencia de que una superioridad numérica suficiente, aplicada con la logística adecuada, abrumaría a cualquier fuerza enemiga, independientemente del terreno, la moral o la capacidad individual. Finlandia operaba, por necesidad, con base en la doctrina del entorno, la creencia de que el conocimiento profundo del terreno, combinado con la influencia psicológica de la incertidumbre, podía neutralizar la ventaja numérica al hacer que cada metro de avance costara más de lo que la fuerza que avanzaba estaba institucionalmente dispuesta a pagar. Aya no era una anomalía en este contexto. Era su expresión más pura. Lo que representaron las 505 bajas confirmadas, más allá de la tragedia individual de cada baja, más allá de la disrupción táctica a las operaciones soviéticas en el sector de Koyala, fue una prueba de concepto que los teóricos militares habían teorizado, pero nunca presenciado a una escala tan concentrada. Un hombre, con un fusil de cerrojo fabricado en 1891, operando sin infraestructura de apoyo,
sin reabastecimiento más allá de la munición básica, había impuesto un coste a un ejército industrial moderno que obligó a un recálculo a nivel de mando. El ejército rojo no había sido detenido en Koya únicamente por Aya. El ingenio defensivo finlandés operaba en todo el frente, pero el sector de Koya resistió más de lo que cualquier evaluación racional de la capacidad defensiva finlandesa sugería que debería. La muerte blanca fue una variable significativa en esa ecuación. Berlín estaba observando. La inteligencia militar de la Wehrmacht recopiló análisis detallados de las lecciones tácticas de la Guerra de Invierno a principios de 1940. La exposición que la campaña finlandesa dejó en evidencia la rigidez organizativa soviética, la escasa iniciativa de los oficiales y las catastróficas fallas de adaptabilidad influyeron directamente en los cálculos estratégicos alemanes en el periodo previo a la Operación Barbarroja en junio de 1941. La incapacidad del ejército soviético para neutralizar a un solo francotirador finlandés fue un dato clave en una evaluación mucho más amplia de la competencia institucional, una evaluación que, en última instancia, contribuiría a una de las decisiones militares más trascendentales de la historia. El hilo que conecta la posición de tiro congelada de Aya con el frente oriental es largo, indirecto y rara vez analiza, pero existe. El legado más profundo, sin embargo, opera en un nivel inferior a la geopolítica. Las academias militares que estudian la guerra asimétrica recurren repetidamente a la guerra de invierno, no porque haya producido un claro vencedor. Después de todo, la Unión Soviética logró sus objetivos territoriales, sino porque demostró con una claridad inusual la relación entre la escala institucional y la vulnerabilidad institucional. Los grandes ejércitos parten de grandes premisas. Asumen que el terreno se puede controlar mediante la potencia de fuego. Asumen que el desgaste favorece la masa. Asumen que lo que no se puede contrarrestar con mayor fuerza, se puede contrarrestar con una fuerza diferente. La guerra de invierno violó todas estas premisas simultáneamente, y la campaña de Aya fue la violación más intensa. Lo que ninguna doctrina militar ha sistematizado con éxito es la variable que Aya realmente encarnaba, la completa subordinación del ego individual a la realidad ambiental. No se impuso al bosque, permitió que éste lo absorbiera, y en esa absorción halló una forma de poder que la guerra industrial, con toda su maquinaria, coordinación y logística, estructuralmente no puede replicar. Los ejércitos se basan en la estandarización. Aya era lo opuesto a la norma. Regresó a la vida civil con un rostro reconstruido y una arquitectura interior que la guerra no había alterado fundamentalmente. No expresó ningún trauma con el lenguaje que el siglo XX desarrollaría posteriormente para tales experiencias. Si esto reflejaba una genuina resiliencia psicológica, un estoicismo cultural o la cualidad particular de una mente que siempre había procesado la existencia en términos funcionales más que emocionales, sigue siendo irresoluble. Lo que sí es documentable es la vida misma, tranquila, rural, larga y vivida completamente a su manera. La nieve todavía cae sobre el río Koya cada invierno. El bosque se ha recuperado. Las líneas de visión que Aya seleccionó con tanta precisión geométrica ahora están cubiertas de maleza, y el terreno se ha remodelado a lo largo de 8 décadas hasta convertirse en algo que ya no muestra evidencia visible de lo que ocurrió en su interior. Las coordenadas que la artillería soviética apuntó son indistinguibles de las de cualquier otro bosque de abetos finlandeses. Pero la lección que el bosque enseñó en el invierno de 1939 a 1940 nunca se ha desvanecido del todo. En la colisión entre el poder institucional y el dominio individual, la escala no siempre determina el resultado. A veces, la fuerza más decisiva en un campo de batalla pesa menos de 70 kilogramos, respira a través de la nieve compacta y ya lleva 3 horas inmóvil en su posición antes de que el enemigo comience a moverse. Simo Aya no detuvo la división soviética mediante la rabia, la ideología o la intoxicación de la violencia. Lo detuvo de la misma manera que había pasado toda su vida moviéndose a través del bosque finlandés. Metódicamente, de manera invisible y con la absoluta y pausada certeza de un hombre que entendía su entorno mejor que su enemigo jamás lo haría.